Buen día, amigos de Diario La Razón. Les saluda Jesús Aliaga. El panorama político parece ser muy complicado para el futuro de nuestro país. Muchos peruanos empiezan a desconfiar de sus autoridades en los tres poderes del Estado. Incluso los organismos internacionales parecen inmiscuirse en los asuntos del gobierno, tratando de impedir leyes que supuestamente vulneran los derechos humanos. ¿Qué está sucediendo? Para entender este tema y muchos otros nos acompaña Óscar Valdés, ex primer ministro, quien también fuera ministro del Interior, exitoso empresario y además con una amplia trayectoria en el ejército. Muy buen día, señor Valdés. Muy buen día, Jesús. Muchas gracias por la entrevista. Muy bien, partamos por favor con un tema que es muy importante con la situación actual política. Por favor, ya son casi 2 años con respecto al gobierno de Dina Boluarte. ¿Cuál es su análisis con su gestión particularmente? Bueno, pienso que hemos perdido 2 años, como perdimos otro año y medio con el señor Castillo, debido a que la señora Boluarte no está preparada para dirigir un país. Ella no tiene el conocimiento y yo le he manifestado en varias oportunidades diciendo de que un acto de corrupción es el aceptar un puesto cuando uno no está preparado para ello. No, la señora sabe sus limitaciones y ella ofreció renunciar, ofreció hacer un gobierno muy corto, convocar elecciones, cosa que no ha cumplido. Y lamentablemente con la complicidad del Congreso, hoy día ella se mantiene y se va a mantener hasta el 2026. Yo creo que se van a redondear 5 años que el país prácticamente va a estar detenido. Y gracias al cobre, gracias al precio de los minerales, quizás no vamos a hundirnos, pero sí no vamos a no vamos a poder crecer como quisiéramos. ¿En qué está fallando la presidenta Boluarte? Principio, que no conoce el Estado. Segundo, que no ha elegido correctamente sus ministros, o de lo contrario, no ha tenido gente que ha querido colaborar con ella, ¿no? Y esto hace pues que realmente la señora no esté gobernando, sino la señora esté reinando, porque la vemos en ceremonias protocolares y vemos que últimamente un claro ejemplo de que no está preparada es ese discurso de 5 horas que no dijo nada y que realmente pues se la pasó enumerando el trabajo que hacen los ministerios, trabajo de rutina, ¿no? ¿Hay alguna forma de salir de esa vértice que parece que no podemos salir con respecto a su discurso? Por ejemplo, que usted mencionó que duró 5 años, pero parece que 5 horas, perdóneme. Entonces, parece que sus promesas van a valer al fin y al cabo hasta el 2026. Yo pienso que hay cosas que no va a poder hacer. Y sobre todo, mire, hablando de cosas gruesas, ¿no? El Ministerio de Infraestructura, que es una de las cosas más importantes que ella mencionó, no la puede ser un gobierno que está de salida, ¿no? Concentrando a todas las unidades ejecutoras para que hagan un trabajo, digamos, común, con un denominador común cuando no se conoce y sobre todo sabemos que el Estado está lleno de corrupción. Entonces, conjugar todas estas unidades ejecutoras en una sola, lo que van a hacer es incrementar la posibilidad de que un solo ente maneje corruptamente los fondos del Estado. ¿Es correcto tener más ministerios? Definitivamente no. Yo creo que el Perú con 10 ministerios sería más que suficiente. Lamentablemente los peruanos nos hemos acostumbrado a ir abriendo la baraja y teniendo cada día más entes gubernamentales que lo único que hacen es incrementar la burocracia, ¿no? Y podemos mencionar, por ejemplo, el Ministerio del MIDIS con el Ministerio de la Mujer. Cuando se creó el Ministerio del MIDIS, realmente lo que se dejó el Ministerio de la Mujer solamente para contentar a la ministra de ese entonces, ¿no? Y se le agregó poblaciones vulnerables, pero realmente era más de lo mismo. Con un solo ministerio se hubiera podido trabajar el tema de la mujer, que es importante, y también hacer todo lo que son la inclusión social, ¿no? Y así podemos mencionar otros ministerios que realmente no cumplen su función a cabalidad y que pueden integrarse con otros, ¿no? Al parecer la situación no va a mejorar a pesar del mensaje de la nación. Y ahora justamente con el tema de el involucramiento en los temas legales de la presidenta en la investigación del caso Rolex, por ejemplo. Hay involucramiento de su círculo más cercano, con Wilmar Corima y también con su hermano Nicador. ¿Usted cree que el avance de estas investigaciones podría terminar perjudicando y aún así terminando dando la última estocada a su gobierno? Bueno, si mediáticamente se trata de esto y hay una vorágine de noticias y una serie de hallazgos, quizá podría peligrar su gobierno. Pero como sabemos, la presidenta no puede ser sentenciada, no puede ser enjuiciada, no puede ser denunciada. Lo único que puede ser es investigada. Y eso limita bastante las posibilidades que puedan haber de que ella termine, salvo, como dije, que ahí sea una cuestión mediática, ¿no? La señora Boluarte ha tenido pues una conducta muy deficiente como mandataria, en este caso los roles, ¿no? Primero dijo que los roles eran producto de su trabajo, que ella había juntado, que era un regalo de antaño, y después, como demoró tanto en dar cuenta a la prensa,
los abogados le sacaron la versión de que había sido un préstamo, salió el señor Oscorima a mandarle un salvavidas, y realmente pues podemos ver de que todo ha sido un fiasco, ¿no? Pero como la señora no puede ser denunciada ni sentenciada, se aprovecha de esa situación y está flotando, ¿no? Está flotando y así va a llegar seguro al 26. ¿La mandataria está asesorada correctamente? Bueno, los abogados que tiene hoy día la están ayudando a flotar, ¿no? Pero asesorada que su gobierno definitivamente no. Yo creo que el Premier debería ayudarla más. Lo que sucede es que el Premier más parece su abogado defensor que un hombre que debe ayudarle a manejar el Estado, ¿no? A manejar un gabinete que vemos cada día tiene más problemas, ¿no? Vemos un ministro del Minagri que habla que en el Perú no hay hambre, ¿no? Vemos una ministra de Transporte, de Vivienda que tampoco hace su papel. El ministro de Economía que está buscando cosas pequeñas, ¿no? En vez de ver los grandes problemas que hay en el país en cuanto a tributación, en cuanto a recaudación. Y si analizamos cada uno de los ministerios, nos vamos a dar cuenta que es un fiasco, ¿no? Inclusive el ministro de Educación, cuando se expresó de las chicas que habían sido violadas. Entonces, se mantienen en el cargo, porque yo digo y me ratifico que este es un gobierno de flotación, ¿no? Flota la presidenta, flotan los ministros, pero realmente el país no avanza y el país requiere cambios que, por la complicidad que tiene con el Congreso, ella va a durar hasta el 26. Entonces tenemos que prender una velita a San Martín de Porras para que no nos hundamos hasta el 26, ¿no? ¿Sería lo correcto cambiar el actual gabinete? Yo creo que hace rato la señora, pero dudo que tenga personas que quieran trabajar con ella, ¿no? Dudo. Y ese es otro de sus problemas. Cruzando la vereda, o en este caso, yéndonos a la otra avenida, que es el Congreso. Con un 90% de desaprobación, ¿tenemos el Congreso que merecemos? Definitivamente no, ¿no? Y cada día el Congreso va a ser peor y lo estamos viendo, ¿no? Cuando se hizo la última disolución del Congreso se pensó que el Congreso entrante iba a ser mejor y fue peor. Ahora volvimos a tener otro Congreso y es peor. ¿Y a qué se debe todo esto? A que realmente en el Perú no estamos apostando por partidos políticos serios, democráticos, ¿no? Y los partidos políticos que existen, la gran mayoría son producto de gente que ha invertido y son dueños. Y esos son los que ahorita están mandando y están colocando a las figuras más representativas, Contralor, Defensor del Pueblo. Ahora han elegido a un nuevo presidente del Congreso, que realmente todos sabemos que están involucrados en una serie de sospechas sobre minería ilegal, ¿no? Sobre cuestiones ideológicas y que realmente no le hace ningún bien al Perú, ¿no? Precisamente siguiendo el tema con el Congreso, el actual gabinete, junto con la presidenta Boluarte, ¿está jugando de pared a pared con el Congreso? ¿Están en una relación de reciprocidad? Son socios, definitivamente. Son socios y socios muy cercanos. Y ténganlo por seguro que coordinan todas las actividades que hacen uno y otro. Y esto gracias pues a la labor que tienen ahí algunos dueños de partidos que siempre pues están aliándose con cualquiera de los gobiernos que hubiera para tener ellos un poder político, influenciar, sacar adelante sus empresas y ir fabricándose un posicionamiento para futuras elecciones. Esta alianza del Congreso con el Ejecutivo versus el Judicial, ¿es correcto afirmar esto? ¿Que todos están en contra del Poder Judicial? Bueno, el Poder Judicial tiene su propia historia y sus propios problemas, ¿no? El Poder Judicial hace mucho tiempo que ha merecido una reorganización. Lo quiso hacer Fujimori en su momento, le salió muy mal, porque fue una organización de una óptica que favorecía en ese entonces al gobernante de turno. Y yo siempre he dicho que la mejor reorganización es la que se hace desde adentro. Hay jueces, hay fiscales probos, que ellos son los que conducir una reforma desde el interior. Porque hoy día vemos pues que los fiscales no denuncian, los fiscales denuncian mal cuando quieren favorecer a alguien que el juez no lo sentencie, y los jueces sentencian también de igual manera, sentencian mal, tarde, y a veces llevándose a cabo por intereses privados, ¿no? Entonces vemos que hay mucha corrupción. En el caso del Poder Judicial y el Ministerio Público, necesariamente tiene que haber una reforma, y lo más pronto posible, porque un país que no tiene justicia es un país que no tiene futuro, ¿no? Y precisamente con el tema judicial y con el caso Lavajato, o Lavallato mejor dicho, con los fiscales Pérez y Vela, ¿están haciendo una buena labor o se ha mediatizado demasiado o politizado en este caso? Bueno, a la luz de resultados podemos apreciar que tanto el fiscal Vela como su adjunto realmente han tenido un pésimo papel en el caso de las negociaciones con Odebrecht. Le permitieron a Odebrecht liquidar todos sus activos, irse prácticamente del país
con el cuento que les iban a dar todas las informaciones de los corruptos que habían pactado con ellos. Nos hablaron de los codinoms, que hasta ahora no se ven, nos hablaron de que iba a declarar barata, y hoy día la justicia brasileña ha declarado que nada de esas cosas van a valer para el exterior. Entonces es un proceso que se ha caído tremendamente y no hemos logrado ningún resultado. Y gran culpa de esto lo tiene también el señor Vizcarra, ¿no? El señor Vizcarra, cuando fue a Brasil a la juramentación del señor Bolsonaro, en lugar de quedarse y pactar con Bolsonaro, ver cómo iba a salir toda la carga de Brasil hacia el Pacífico, que Chile sí lo consiguió con Piñera, se vino a defender a estos fiscales que realmente han demostrado que no tenían la experiencia, no tenían el fuste para tratar un tema tan importante como sancionar, denunciar, embargar bienes a la empresa más corrupta de toda Latinoamérica, ¿no? ¿Deberían ser investigados ambos? Yo creo que debería evaluarse su labor y eso lo tiene que hacer la Oficina de Control de la Magistratura. Lamentablemente la Junta Nacional de Justicia ha sido un fiasco, ¿no? Porque no ha regulado la parte del Ministerio Público, no ha ratificado, no ha nombrado a los jueces. Estamos llenos de jueces provisionales y es otra institución que fue hecha y prácticamente no ha servido de nada, ¿no? Como muchas otras instituciones, ¿no? La Autoridad Autónoma para el Norte, la institución esta que veía la funcionaria nacional de todo lo que era infraestructura, la INAN creo que se llamaba, que realmente la están disolviendo cuando quieren crear el nuevo Ministerio de Infraestructura. Entonces en el Perú nos tenemos que dar cuenta que las personas son muy importantes, los funcionarios que se nombran son muy importantes. Cualquier gobierno que llegue al poder tiene que tener unos buenos cuadros para poder nombrarlos en los puestos más importantes en el país. En ese sentido, ¿la Junta Nacional de Justicia debería ser ratificada o en este caso eliminada? Mire, la Junta Nacional de Justicia de repente nació como una buena opción a la Oficina Nacional de la Magistratura, que realmente tuvo un pésimo papel, ¿no? Pero ha sido problema de hombres, ha sido problema de personas, y realmente estas personas no han estado a la altura de las circunstancias, y también el nombramiento, ¿no? Nombraron una persona que ya estaba por cumplir los 75 años y de acuerdo a las leyes nacionales, esa persona debió salir automáticamente apenas cumplía los 75, pero ahí la tenemos todavía en toda esa vorágine, dando vueltas con favorecimiento del Poder Judicial y que la tenemos ahorita todavía vigente. Vamos al tema, por favor, de los militares y precisamente con el tema cuando en el mensaje de la Nación de Dina Boluarte mencionó que se iba a aumentar la remuneración y también con el tema del presupuesto para las Fuerzas Armadas y la PNP. ¿Es viable esto, a pesar de que ella mencionó precisamente que el Ministerio de Economía está poniendo trabas? Bueno, hay dos partes ahí, ¿no? El Ministerio de Economía normalmente es el cajero del país. El Ministerio de Economía es el que controla, el que regula el presupuesto nacional, el que recomienda, el que controla la caja, ¿no? Y siempre pues ellos tienen algunas observaciones en cuanto a los incrementos de sueldo para cualquier funcionario público, no solo para los militares. Ellos tienen la obligación de fiscalizar eso. Eso por un lado. Y por otro lado, yo siempre he estado de acuerdo que los militares en todo el mundo siempre son bien pagados porque son gente que trabaja de educación exclusiva, a tiempo completo, ¿no? En el caso del Perú, las Fuerzas Armadas no tienen horas extras, ¿no? Ahora último, recién se le ha arreglado su compensación de tiempo de servicios, que es un sueldo, antes les daban solamente el sueldo básico, que no pasaban de los 100 soles. Entonces yo creo que era necesario reestructurar las planillas en las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales. Pero eso tiene que ser de acuerdo a la posibilidad que haya en la caja, ¿no? ¿Es justo cómo se le trata a la policía y a los militares a nivel mediático? Bueno, mire, el nivel mediático, yo creo que la prensa, en este caso, tiene todas las razones para criticar, para evaluar, ¿no? Y para, de alguna manera, evaluar, repito, lo que las Fuerzas Armadas pueden hacer en provecho del país y cuestionar si fuera necesario, ¿no? Pero tengamos presente que nuestras Fuerzas Armadas realmente fueron las que nos salvaron del terrorismo. Acá el señor Fujimori se ha llevado todos los premios, todos los lauros, pero él realmente ha tenido una posición pasiva, él ha tenido una posición de escuchar a los militares, pero los que han ejecutado esa tarea tremenda de derrotar al terrorismo han sido nuestras Fuerzas Armadas. También no es muy cierto que la Policía Nacional haya sido la que ha derrotado al terrorismo, ¿no? Porque la Policía Nacional, si bien es cierto, operó con el GEIN y se capturó a Abimael Guzmán, todas las instituciones de inteligencia de las Fuerzas Armadas trabajaban para el GEIN, le daban la información de base, la nutrían. Entonces yo creo que ahí había un trabajo conjunto, pero sin embargo, a los militares, a todos los han enjuiciado.
Los militares, hay gente que ahorita, generales que tienen 80 años, 84 años, y los están sentenciando a 12, 15 años de prisión. ¿Y saben qué? Porque derrotaron al terrorismo. Ahora, podríamos hablar también más al detalle de esto, lo que pasó con la lucha con Sendero, pero respondiendo a su pregunta, yo creo que los militares han sido muy maltratados, no han sido reconocidos, y el Poder Judicial se ha ensañado con ellos. Ahorita tenemos al general Hermosa, que yo también lo he criticado muchísimo por su desempeño, pero el hombre está prácticamente muerto en vida y está preso. Y sin embargo vemos que los terroristas como Lori Berenson, como Cárdenas Chule, ya están libres y están en el extranjero gozando de buena salud y con una pensión del Estado, un monto que le dio el Estado, ¿no? ¿Usted considera que hay una coalición de parte de la izquierda, y en este caso la izquierda caviar? Bueno, la izquierda caviar no es de ahora, ¿no? La izquierda caviar es lo que yo le llamo los burócratas profesionales, ¿no? Porque esos señores estudian, hacen su legajo de acuerdo a las necesidades que tienen los puestos del Estado. Hacen su maestría, su doctorado, adquieren, ellos se jalan a sí mismos con sus amigos, rotan por todos los puestos, entonces cuando se presentan a un puesto del Estado, reúnen todos los requisitos sabidos y por haber. Entonces cuando entran los ministros, normalmente comienzan a buscar gente que pueda trabajar con ellos y no reúnen los requisitos. ¿Y a quiénes acuden? A los caviares que están disponibles. Por eso es que ellos han topado el Estado. Pero realmente gente que vive del Estado no produce lo que debería ser, lo que yo le llamo siempre los 101, ¿no? Porque puede ser 101 de trabajo, pero 1 de efectividad. Por eso es que el Estado es lento, elefantiásico, muy grueso para dar sus decisiones, no afina. El Perú estamos llenos de diagnósticos gracias a estos caviares. Todo el tiempo se la pasan haciendo diagnósticos. Son los dueños de todas las consultorías. Pero en los ministerios hay 4, 5, 6 legajos por cada problema. Y el Perú no necesita más diagnósticos, tiene bastantes. Lo que necesita el Perú es planes de acción, con acciones concretas en las cuales pues, se pueda enfrentar la inseguridad ciudadana, la reactivación económica, la lucha contra las amenazas que tiene el país, narcotráfico, trata de personas, minería ilegal, ¿no? Precisamente tocamos este tema de la izquierda porque son los primeros en saltar con este tema de la ley de lesa humanidad. ¿Usted está a favor de la inscripción de esta ley? Yo estoy de acuerdo con los derechos humanos, estoy de acuerdo con defender los derechos humanos de todas las personas. Lo que no estoy de acuerdo es que en el Perú tratemos de usar leyes que tengan efecto retroactivo. Después de que se dio la convención que determinó que los juicios de lesa humanidad realmente tengan vigencia en el Perú, creo que fue el año 2002, los anteriores no se puede aplicar porque son leyes que no merecen, no pueden ser retroactivas. A partir de ahí para adelante, completamente de acuerdo, ¿no? Eso se debe hacer tal cual. A Fujimori lo sentencian con una alusión a lesa humanidad, cuando él ya no tenía, en ese tiempo que él estuvo o se cometieron esos delitos, no era aplicable la ley de lesa humanidad. Entonces me ratifico, debe usarse la ley de lesa humanidad, pero a partir del año 2002 que realmente entra en vigencia, ¿no? El Perú suscribe el tratado. Entonces, ¿esto es incorrecto al afirmar que esto va a beneficiar tanto a terroristas como también a los héroes de nuestra patria? Mire, lo que es antes del 92 tenemos que aplicar la ley tal cual, del 2002, perdón, la ley tal cual. A partir del 2 para adelante es aplicable para todo el mundo por igual, sea civil, izquierda, militar, lo que sea. La defensa de los derechos humanos debe ser un farol que nos ilumine hacia el futuro, ¿no? ¿Nos estamos comiendo un pleito gratuito con la Corte Internacional de Derechos Humanos con este tema? El Perú hace tiempo que ha debido cuestionar a nivel internacional, diplomáticamente, la labor que cumple tanto la Comisión como la Corte. Y eso no se está haciendo. Y realmente es una comisión, más la Comisión que la Corte, que está ideologizada. Tiene una tendencia clarísima, y ahí tenemos pues que prácticamente esos caviares que usted mencionaba y que yo también menciono, esos son los que prácticamente su mayor ilusión es ir a trabajar a la Corte o ir a trabajar a la Comisión, ¿no? Y ahí hay 2 o 3 personajes muy notorios que han estado ahí, han trabajado en la comisión y no han hecho efectivamente una labor a favor del Perú, a favor de los derechos humanos, sino que se han llevado por su visión ideológica del asunto, ¿no? ¿Se puede hacer una política a favor del Perú con esta izquierda? Mire, la izquierda, yo rescato que hay gente de izquierda que con muy buena intención ha tratado siempre de buscar lo mejor para el Perú, gente muy estudiosa, inteligente, capaz, ¿no? Pero esa izquierda realmente yo la utilizaría en lo que saben hacer.
pero normalmente cuando van a los gobiernos son fabricantes de pobreza, son fabricantes de pobres. Es gente que no ata ni desata. Entonces, eso es lo que yo cuestiono. No dudo que hay una parte valiosa de la izquierda. Ha habido gente, los que tenemos ya algunas, peinamos algunas caras, nos recordamos pues de Alfonso Barrantes, ¿no? Que fue un alcalde muy sobrio, hizo el vaso de leche, ¿no? Un izquierdista diferente, ¿no? Porque era un izquierdista con mucho pragmatismo. Pero normalmente los que ahora vemos, todo lo único que hacen es ideológicamente tratar pues de que poner sus ideas por delante antes que las cosas que se deben hacer. Al fin y al cabo, eso no es para verlo en blanco y negro, sino con unos tintes grises que hay que permitir también tener una unión tanto con la política peruana. Y sin ir muy lejos, en realidad con esta coyuntura ya un poco más internacional, con el tema de Venezuela y con su izquierda también liderado por Maduro, ¿es un legítimo presidente? Definitivamente no, porque vemos que todas las elecciones que ha hecho Maduro realmente han sido amañadas, ¿no? Y la última ya ha sido el acabose, porque realmente ha sido muy notoria la diferencia de votos que había de la oposición venezolana a la que tuvo Maduro, que es una diferencia lo que pasaba con Chávez, porque Chávez sí ganaba las elecciones, porque Chávez en ese momento estaba increciendo, ¿no? A raíz de que ofreció a Venezuela muchas cosas y como tenía dinero Venezuela, la gente no notaba a dónde estaban caminando. Hasta que cuando muere Chávez, asume Maduro, ya la pendiente estaba decaída y ahí es donde comienzan a salir los problemas. Y normalmente este tipo de gobiernos dictatoriales, lo primero que hacen es capturar todas las organizaciones del país. La organización electoral, la justicia, la Contraloría, para hacer sus fechorías. Y esto último que ha pasado, pues ya es el colmo, ¿no? ¿Usted considera que se podría hacer una transición democrática y pacífica como lo menciona la opositora Machado? Mire, yo una admiración tremenda por la señora Machado, porque realmente ella tiene un mérito tremendo. Ella no se pone a Maduro ahorita, se opuso a Chávez cuando Chávez estaba en la cúspide de su poder. Y es una mujer que realmente está dándole esperanza a su país con la libertad, ¿no? Y es una mujer valiente, ¿no? Yo creo que ella realmente está proponiendo cosas sensatas, pero ella ha dicho muy claro, podemos hacer un acuerdo, pero después que reconozcan la victoria de las elecciones. Eso es muy importante. Ella no está diciendo, oiga, no importa, no, no. Ella dice, reconózcame las elecciones, hemos ganado y de ahí negociamos. Me parece bien. Este gobierno no va a salir. Maduro se va a entornillar y él quiere ser la siguiente Cuba. Él aspira a ser Cuba. Mire cómo está Cuba. ¿Cuántos años no pueden sacar a los dirigentes cubanos que están en la cúpula? Esto va a pasar con Venezuela y lamentablemente, en este caso, el país Venezuela tiene pues es autónomo en sus decisiones internas, ¿no? Y ojalá pues que la presión que hace la señora Machado con unas continuas apariciones de movilizaciones, paralizaciones, hagan pues que el gobierno de Maduro por sí solo lo opte por reconocer las elecciones y hay una salida, como usted menciona, para que puedan salir del país. Y eso creo que es lo que está propiciando Estados Unidos hoy día, ¿no? A pesar de que esta transición podría ser o no ser democrática y pacífica sobre todo, Machado anunció que se viene un éxodo mucho más grande que las primeras veces. ¿Esto cómo va a perjudicar a Perú? Como nos ha perjudicado hasta ahora, ¿no? Van a venir muchísimos venezolanos más. Y mire, el tema de los venezolanos, también nosotros los peruanos de alguna manera lo hemos aceptado, esta migración, porque en la época del gobierno militar acá en Perú, muchísimos peruanos se fueron a trabajar a Venezuela, ¿no? En ese momento se llamaba la Saudi Venezuela, porque era un país rico, un país que había trabajo, la gente ganaba bien, los peruanos fueron muy bien recibidos, pero nosotros no enviamos los delincuentes, fue gente buena de Perú, gente que fue a trabajar allá, gente que fue a aportar, ¿no? Que no sucede con la migración que nos ha enviado Maduro, porque Maduro ha soltado a todos los presos de las cárceles para mandarlos a los países vecinos. Entonces, creo que va a venir un éxodo tremendo, ojalá que no se dé, y ojalá que la señora Machado triunfe para que los venezolanos que están acá y que añoran regresar a su tierra regresen y un poco los peruanos disminuye un poco este tema delincuencial que vivimos a raíz de algunos venezolanos, malos venezolanos. Eso pareciera un escenario ideal, pero a pesar de eso también entra a tallar un tema que es muy importante con la seguridad ciudadana, y es con respecto también a los migrantes venezolanos o de otras nacionalidades, en conjunto también con nuestra delincuencia, ya que parece que no se puede expectorar. ¿Cómo nos sentimos los peruanos? ¿Estamos seguros? No, no estamos seguros, porque realmente la policía no está haciendo su labor y el gobierno tampoco. Mire, el tema de la inseguridad ciudadana es un tema transversal, es un tema
que nosotros tenemos que combatirlo en el corto, mediano y largo plazo. Y tienen que actuar el Comando Nacional de Seguridad Ciudadana, el CONASEC tendría que empezar a tallar en todas sus funciones, como se hizo el 2011. Lamentablemente se truncó. Y en ese Plan Nacional de Seguridad Ciudadana estaba prevista la reingeniería de la policía. Yo diría que ya no podemos hacer tanta reingeniería al nivel de corrupción que hay en la policía. Realmente es tan grueso que prácticamente ya no hablemos de una reingeniería, sino que tenemos que hablar de una reorganización de la policía en todos sus niveles, ¿no? Si yo le menciono en el caso de los oficiales de la policía, el organigrama que tiene prácticamente es una chacana, ¿no? No es una pirámide, donde realmente la meritocracia, la honradez y el buen servicio primen. Tampoco ha sido buena la unificación que hubo entre la Guardia Civil, que el honor era su divisa, con la Policía de Investigaciones y con la Guardia Republicana. Eso ha sido un fiasco y hasta ahora ni siquiera se ha podido lograr la integración porque seguimos viendo el Código 1, el Código 2, el Código 3. La implementación y equipamiento de la policía, la reforma de las escuelas policiales. Eso todo en un contexto policial, pero también el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana tendría que ver también, ahí también está el fiscal de la Nación, está el presidente del Poder Judicial, están los gobernadores regionales, están los alcaldes, están los ministros de Estado, está el ministro de Educación. Nosotros tenemos que tener en el Perú, si bien es cierto tenemos que combatir la inseguridad, tenemos que educar mejor a nuestros niños, porque nosotros no queremos que cada día haya más policías y más cárceles, lo que queremos es mejores ciudadanos. Y eso es un tema totalmente educativo. Entonces, hasta ahora no hemos iniciado eso. Y por otro lado, si vamos a las cárceles, tendríamos pues que ver, solucionar ese hacinamiento que hay en las cárceles. Hasta ahora no podemos bloquear los teléfonos que hay en la cárcel y muchos de los crímenes, los asaltos son producto de las cárceles. Y por otro lado, yo hago una pregunta. ¿Cuántos, si comenzamos a hacer números, cuántos delincuentes existen en el Perú ahorita que hacen robo de celulares, que hacen sicariatos? ¿Cuántos son? ¿Serán 2.000, 3.000 versus 33 millones de peruanos? Quiere decir que algo estamos haciendo mal. Los policías están metidos en las comisarías, los policías no están en las calles. Y dicen, oye, no hay policías. Tenemos 140.000 policías y una población de 33 millones. El estándar internacional es 250 habitantes por un policía. Casi estamos en la línea. Lo que pasa es que esos policías están en labores administrativas, están cuidando a los congresistas, cuidando las embajadas, cuidando los bancos y con el desafortunado sistema 24x24 que todavía se mantiene en algunas unidades de la policía. Entonces todo eso hace que realmente no tengamos una concepción clara, el gobierno no tenga una concepción clara cómo combatir. No, quisimos iniciar el 2011 con el presidente Ollanta, se inició, pero parece que hubieran fuerzas extrañas que tratan de que esto no prospere y que siga el desorden, porque en este desorden hay mucha ganancia de muchas personas. Usted fue ya ministro del Interior. Al igual que ahora con su par, que es Santibáñez, está haciendo una buena labor con todo lo que usted acaba de mencionar, con el índice de criminalidad que acaba de aumentar incluso porque una encuesta del INEI, un informe en realidad en mayo, anunció que empezaron a aumentar no en 1, sino en 2 hasta 3%. Bueno, yo siempre he dicho que para el ministro del Interior debe ser una persona que conozca el puesto, debe ser una persona transparente, proba y con una hoja de vida que justifique realmente un papel tan importante para él, la seguridad de todos los peruanos. El señor Santibáñez, lamentablemente, el señor se ha dedicado a defender a policías corruptos para que regresen a la institución. Él no ha tenido como abogado, no ha tenido una conducta, digamos, para sancionar o censurar estos actos que en la policía, y él dice defender a la familia policial. Yo no creo que haya eso. Y por otro lado, la gran pregunta es, ¿por qué no se captura al señor Cerrón? ¿Por qué el señor Cerrón está que se pasea como Pedro en su casa? Y hace poco tuve la oportunidad de hacer un viaje de muchos kilómetros en todo el Perú, y viajaba con 3 personas. Y sin embargo, los policías me han parado 20 a 30 veces y nunca me pidieron un DNI. Me pedían solamente permiso de lunas oscuras, revisión técnica. ¿Y para qué? Para coimear, para buscar eso. Hoy día la policía de carreteras, la población les tiene miedo porque son otros asaltantes con uniforme. Tanto así que la población no le dice policía de carreteras, sino le dice policía de billeteras. Siguen sucediendo. ¿Y el ministro del Interior qué hace? ¿Cuál es su papel? Vemos que ahorita en las calles asesinan a cualquiera, hay pollerías, hay boticas que las asaltan 2, 3, 4, 5 veces. ¿Y qué es del comisario? ¿Qué es de la policía?
La policía no está y solamente piden patrulleros, piden fondos. ¿Y quién tiene a cargo eso? Lo tiene el ministro. Entonces yo creo que a raíz de los resultados el ministro Santibáñez no está haciendo el papel que debería. Son ya casi 11 meses de que Cerrón está prófugo de la justicia. ¿Es tan difícil ubicarlo o está siendo protegido por el gobierno? Definitivamente que es una clara mano de que el gobierno lo está protegiendo, ¿no? Y no solamente cuando hablamos del gobierno, no hablamos del Ejecutivo, hablamos del Legislativo también. Hay algunos congresistas que mantienen comunicaciones con él. Entonces, este señor está siendo protegido indudablemente, indudablemente. Y la última vez que casi lo capturan en Asia, hay gente que le ha pasado la voz. Y ese señor realmente, si la policía no pide documentos, la policía no registra los carros, puede pasear por todo el Perú y no pasa nada. Entonces, hay de alguna manera, una tolerancia al máximo para que este señor haga lo que le dé la gana. Y yo creo que este señor tiene muchas cosas que podrían desestabilizar al gobierno de la señora Boluarte, ¿no? ¿El ministro Santibáñez entonces debería salir del cargo? Yo pienso que ya no es la persona que han debido nombrar. Correcto. Yendo para la última parte de la entrevista, señor Valdés, quisiéramos preguntarle sobre su reciente inscripción para el Partido Popular Cristiano, el PPC. Ha vuelto a la política activamente ahora. ¿Por qué ese partido y por qué no otro? Ya, le explico por qué. El Partido Popular Cristiano es un partido que siempre se ha distinguido por tener gente honesta, por tener buenos cuadros, por tener un buen ideario, por tener un buen comportamiento en el Congreso, y ha tenido un líder que realmente mereció ser presidente del Perú, como el señor Luis Bedoya Reyes, pero nunca tuvo la oportunidad porque él decía la verdad. Él no era un populista que ofrecía cosas por ofrecer. Fue una persona que hizo una magnífica alcaldía de Lima y también fue una persona que hasta sus últimos años de vida fue consultado por todos los políticos, por todos los peruanos, para solucionar problemas de la patria, y siempre él tenía una visión muy clara, muy atinada, muy equilibrada. Realmente un político que hizo mucha decencia, tuvo decencia y hizo mucha docencia política, ¿no? Y por otro lado, yo he tenido varias invitaciones, pero me incliné por el PPC porque creo que es un partido que en estos momentos, que el Perú vive momentos de mucha corrupción en todas las instituciones, que con mochasueldos en el caso del Congreso, con un ejecutivo con mucha sospecha de corrupción, yo creo que es el partido que debe sobresalir y que está llamado a tener un papel preponderante en las próximas elecciones. Yo creo que el PPC este año, en estas elecciones próximas, va a tener un rol muy importante. Va a depender de cómo formen las alianzas que hoy día ellos están tratando de hacer. Porque muy responsablemente la dirigencia del PPC ha dicho que quiere buscar alianzas de todos los que pensamos igual. Y cuando pensamos igual, yo quisiera decir algo importante que a mi punto de vista, que en el Perú ya no hay derechas ni izquierdas. Acá los peruanos tenemos que ser prácticos. ¿Quiénes están del lado de que quiere un Estado ágil, un Estado pequeño, un Estado, digamos, que vea temas importantes como educación, salud, que vea las inversiones privadas, fomente las inversiones privadas, la creación del empleo, ¿no? La reducción de la burocracia, el combate al 100% contra la corrupción, y por otro lado aquellos que quieren un Estado grueso, obeso, elefantiásico, lleno de empleados públicos, con decisiones, con empresas inmensas, burócratas, ¿no? Y que con populismos, regalos en darle a la gente dádivas para que coma, en lugar de ofrecerle trabajo, ¿no? En ese sentido yo creo que hay dos partes, ¿no? Estos que lo llaman de izquierda, que propugnan eso, y los de derecha, que de alguna manera vemos el Estado en la forma como lo he descrito. Y en ese sentido, todos los que pensamos que el gobierno debe ser ágil, pequeño, inversión privada, facilidad para las inversiones, esas personas yo creo que tenemos que unirlos. Y el PPC está en ese propósito. Pero el problema que vemos desde ahorita es el egoísmo, la poca falta de cariño al país, porque acá todo el mundo ve sus intereses personales antes que los intereses colectivos. Por eso es que las alianzas se están demorando y van a demorar. Pero este propósito del PPC es noble y ojalá que se pueda cristalizar de la mejor manera. ¿PPC podría garantizar hacer una política diferente a la actual? Yo creo que sí. Mire, el PPC cuando estuvo en el Congreso, sean senadores, diputados, Ramírez del Villar, Polar Huarteche y otros muchísimos más, han hecho un papel descollante cuando han sido congresistas.
inclusive los últimos, hablemos de Bengolea, Marisol Pérez Tello, ellos también hicieron un buen papel como congresistas. No eran mochasueldos, no eran gente que estaba metida en facturas falsas, etcétera. Entonces, creo que el PPC va a tener un rol muy importante en estas próximas elecciones y ojalá que los peruanos nos demos cuenta que tenemos que apoyar los partidos políticos. No hay democracia sin partidos políticos y tenemos que luchar para que esos partidos con dueño, esos partidos que realmente son empresas, para eso son partidos SA, esos cada día tengan menos votos y desaparezcan de nuestra escena nacional y surjan nuevos partidos que realmente sean democráticos, que realmente pues haya una meritocracia para elegir a los candidatos. En ese sentido, ¿veremos al señor Óscar Valdés como candidato presidencial para las elecciones 2026? Mire, yo lo he dicho varias veces, yo me he inscrito en el PPC a una invitación que me hicieron, pero soy un militante, estoy trabajando en la Comisión de Plan de Gobierno y tengo entendido que próximamente las bases van a elegir dentro de todos los militantes al candidato presidencial. En una eventual ya elección donde usted ya esté activo mucho más de lo que ya está ahora, ¿qué opina del frente, de los candidatos que ya se están asomando, en este caso con Keiko y Alberto Fujimori y también con Humala? Bueno, yo veo que la señora Keiko Fujimori ya cumplió su rol. Ya la ciudadanía en 3 oportunidades le ha dicho que no. Creo que hace mal ella en persistir, si es que, como se ve, ella va a ser la candidata, porque esto de que el papá va a ser el candidato me parece más que nada es un distractivo, ¿no? Porque el señor ya está con edad avanzada y está muy enfermo. Lo único que creo que quieren propiciar es que los votos que tiene ese señor, la simpatía que tenía Fujimori, trasladarla a su hija para que tengan los votos necesarios para pasar a la segunda vuelta. Y que como dice mucha gente, cualquiera que entre con ella le va a ganar, porque hay un anti-Keiko en el país tremendo. Y no es gracias a que los peruanos pensemos así, sino que se lo ha ganado a pecho, ¿no? ¿Usted considera que la actualidad en cuanto al sistema de la OMP, por ejemplo, que ya ratificó a su presidente, sería legítimo y también transparente en las próximas elecciones? ¿Cuál es su labor, no? De llevar el proceso electoral. Ellos distribuyen las actas, distribuyen todo lo que son el material electoral, ellos reciben las actas, ¿no? Y luego las procesan. Pero ¿qué sucede? Que en el Perú nos tenemos que darnos cuenta que hemos tenido sistemas anteriores que sí han funcionado con un EP de cualquier color. Y era que cuando terminaba la votación, los jefes de mesa le entregaban una copia del acta a las Fuerzas Armadas que controlaban el proceso. Entonces había unas actas que llegaban por otro lado y que estaban sujetas, digamos, a buen recaudo para verificar las elecciones, ¿no? Y yo creo que eso se debe reimplantar, porque era una manera de salvaguardar las elecciones. En Venezuela, gracias a las actas que Corina ha logrado que sus militantes recuperen al final de cada mesa, con eso han podido ellos reclamar, porque si no, Maduro hubiera mezclado todo, escondido todo y hubiera dicho que ganó limpiamente. Entonces, alguien tiene que hacerlo. ¿Y quién no puede hacer? Realmente deberían ser como eran antes las Fuerzas Armadas. Ahora, los peruanos nos hemos olvidado que antiguamente, antes de la Constitución del 93, nosotros teníamos 4 poderes en el Estado. Teníamos el poder legislativo, el ejecutivo, el judicial y el poder electoral. ¿Y sabe por qué era? Porque éramos una democracia muy incipiente y no sabíamos controlar los procesos electorales y teníamos que tener un poder. Y dijimos, oye, hemos mejorado bastante, ya no necesitamos que este señor sea un poder. Pero en la última elección hemos visto y ha habido muchos síntomas de que no entregaban los padrones, no querían entregar quemaron las actas, quemaron los votos y se sospecha, ¿no? Porque los peruanos tenemos que ser muy equilibrados en lo que decimos. Se sospecha que hubo fraude, ¿no? Había muchos indicativos. Pero si no queremos que nos pase eso con una OMP, con el mismo señor, lo que tenemos que hacer es controlar que ese señor no pueda llevar a cabo sus fechorías. Y yo creo que eso se tiene que hacer. PPC va a estar al tanto de eso. PPC, se está trabajando para... Mire, muchísima gente está regresando al PPC. Gente que se había ido, que había dejado de militar. Y hay mucha gente ya que es mayor de los 60 años, que eran bedoyistas, hoy ya están regresando al PPC. Y de la población peruana, normalmente un 30% son jóvenes,
otros 30% son ya tercera edad y hay otro 40% que están al centro. Entonces, el PPC tiene esta gente de tercera edad, muchísima gente que está regresando y estamos apostando mucho también por los jóvenes. Creo que los jóvenes se merecen un gobierno diferente. Y estos los que son los que están en el intermedio del sándwich, prácticamente son personas que no están interesadas en la política, les va y le viene, pero que realmente también son importantes. Pero yo diría que los que van a decidir las elecciones van a ser los jóvenes y los de tercera edad. Entrando a esta parte final de la entrevista, señor Valdés, ¿usted ve con buenos ojos un buen augurio para las elecciones 2026? Mire, estamos con problemas, ¿no? Vamos a tener casi 50 partidos que se van a terminar inscritos. Y ese es un problema grueso, y eso ha sido un problema que lo ha creado el mismo Congreso, al modificar las normas para constituir un partido político, ¿no? Ahora, yo pensaría que el Congreso debería tener cómo corregir el error, es permitir las alianzas sin castigo a la valla electoral, ¿no? Por ejemplo, hoy día un partido de tener el 5% de valla electoral, cada alianza le significa un punto más que crece la valla. Yo creo que eso debería eliminarse y decir, bueno, que las alianzas se permiten sin incrementar la valla del 5%, que me parece que es una valla razonable para que un partido sea ratificado y pueda continuar en su carrera, ¿no?, política. Pero el Congreso es el llamado a hacer eso. Ojalá que lo haga. Si no lo hace, vamos a tener realmente muy pocas alianzas y vamos a tener muchísimos candidatos y el resultado puede ser peor, como lo dice el presidente del PPC, peor que el resultado que tuvimos el 21, ¿no? Y vamos a tener de repente no sé quién como presidente de la República, y eso es peligroso para el país. ¿Algún mensaje final con respecto a miras para las elecciones 2026 para involucrar más al ciudadano peruano en la política? Creo que el principal mensaje es luchar contra la corrupción. El Perú, lamentablemente, la corrupción nos ha abarcado de todos los niveles. Si antes González Prada decía, en el Perú, donde pones el dedo salta la pus, yo creo que ahorita esa frase tiene muchísima vigencia y creo que los jóvenes y todos los peruanos debemos elegir a alguien que nos garantice un gobierno honesto, un gobierno serio, un gobierno equilibrado, y yo creo que esa es la mejor opción, en mi opinión, va a ser el Partido Popular Cristiano. Señor Oscar Valdés, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por todas las palabras que nos ha dicho y esperemos vernos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por la entrevista y ojalá que los peruanos podamos ir el 2026, tenemos un buen presidente, tenemos un buen Congreso y que vamos a hacer que los peruanos, con todos los recursos que tenemos, alcancemos el bienestar general. Muchas gracias.